Buenos días, me llamo Mabel Tejo, soy la profesora titular de la Cátedra Estadística Aplicada a la Psicología, que han comenzado a cursar durante este primer cuatrimestre. Soy psicóloga, profesora también en psicología. Me recibí en la Facultad de Psicología de La Plata en el año 1978 y estoy en la cátedra desde 1985. Bueno, lo primero que quería desearles es que se encuentren bien, que se estén cuidando a sus familiares y a sus vecinos. Es una época muy difícil la que estamos atravesando, pero nosotros como equipo de cátedra queremos poder trabajar con ustedes de la manera más apropiada para que este cuatrimestre sea un cuatrimestre que nos permita ir avanzando en la facultad. Esto para nosotros ha implicado un gran esfuerzo, estamos trabajando mucho, contentos, con mucha responsabilidad y compromiso, pero bueno, nos ha planteado muchos desafíos, que bueno, siempre toda crisis implica una oportunidad también, y en este caso es la oportunidad de aprender otras formas de transmitir el proceso de enseñanza y aprendizaje. En cuanto a mi recorrido profesional, yo he trabajado muchos años en políticas públicas de la provincia de Buenos Aires, he dirigido varios programas, y la estadística ha sido una herramienta fundamental para mi trabajo profesional en la administración pública, ya que me permitía tener datos para poder planificar y evaluar las acciones de un programa. Muchas veces no tenemos en cuenta el tema de evaluar lo que uno va llevando adelante, pero me parece que es un compromiso ético de dar cuenta de, bueno, cuando se invierte dinero en determinadas acciones de políticas públicas, ver cuáles han sido el impacto de esas políticas públicas. Les doy un ejemplo. Yo trabajé y coordiné el programa Comadres, que era un programa materno-infantil que tenía como objetivo que las mujeres embarazadas pobres del conurbano bonaerense y de algunos distritos del interior de la provincia ingresaran al control de embarazo en etapas tempranas de gestación. Esto era el primer trimestre de gestación. Y en esto, cuando fuimos definiendo algunos objetivos y metas del programa, lo pudimos trabajar con el Plan Materno-Infantil de la provincia de Buenos Aires y compartimos los indicadores que ellos tenían para también medir lo que es la salud materno-infantil. Esto es interesante también pensar que la estadística es un lenguaje interdisciplinario. Que a veces es bastante difícil ponerse en discusión o abordar temáticas con distintas disciplinas que tienen distintos objetos de estudio y además distintas estrategias de intervención y demás. El tema es que la estadística nos permite hablar en un lenguaje común. Entonces, por ejemplo, cuando yo planteé que mi programa tenía como objetivo el ingreso precoz al control de embarazo, pregunté en el Ministerio de Salud qué entendían ellos por control precoz. Y entonces ellos lo tenían, este indicador estipulado como el primer control durante el primer trimestre de embarazo. Entonces, en función de ese indicador, yo lo tomé para poder trabajar en el programa. Por otro lado, para poder planificar una política pública, uno tiene que saber cuál es la población destinataria de esa, u objetivo de esa política pública. Para esto yo hice una articulación con la Secretaría de Planeamiento del Ente del Conurbano. Estoy hablando de los años 90, de la década del 90. Este grupo había ideado un modelo matemático que estaba basado
en escenarios de aumento o disminución del Producto Bruto Interno. Bueno, el Producto Bruto Interno, como bien sabrán, es la riqueza que se genera en un país por habitante. Entonces, en base a 3 escenarios de que el Producto Bruto Interno siguiera igual, que aumentara, no disminuyera, yo iba a saber cuántas embarazadas iba a tener como destinataria del programa. Esto a mí me sirvió muchísimo, porque sabiendo la cantidad de población objetivo que tiene que cubrir el programa, me permite poder saber qué recursos humanos y económicos necesito para llevar adelante estas acciones. Así que fíjense la importancia de la estadística en todas las cuestiones del quehacer profesional. Bueno, hay muchos autores que plantean también a la estadística, enseñar estadística con las cuestiones cotidianas. ¿Por qué? En el caso de ustedes es como bastante indicado, porque ustedes, fíjense, la materia es estadística aplicada a la psicología. Recién ustedes han tenido una introducción a algo de psicología en el primer año. Por otro lado, habíamos visto en el primer teórico que la estadística era una herramienta de la investigación científica. Ustedes todavía no cursaron metodología de la investigación. Por lo tanto, yo comparto un poco lo que dicen ciertos autores con respecto a aplicar la estadística a las cuestiones cotidianas, y decidí tomar el tema del coronavirus, que es la pandemia que nos está atravesando, para ver realmente qué importancia tiene esta herramienta en lo que implica el seguimiento y el tomar decisiones con respecto al coronavirus. Por ejemplo, el tema de extender o no la cuarentena, esto depende. Fíjense que en los medios de comunicación masivos todo el tiempo están hablando si la curva se dispara o la curva es aplanada. Bueno, en el primer teórico habíamos visto que la estadística es una manera de pensar cierta problemática que la realidad plantea de una manera más elaborada que el sentido común. Una de las cosas que hace la estadística es romper con el sentido común. Yo siempre le hago una pregunta cuando comienzo el teórico, cuando inicio cada una de las cursadas en los cuatrimestres, si saben si hay más universidades públicas que privadas. Y es divino porque cada uno dice lo que le parece que es. Desde el sentido, entonces cuando dice, no, yo creo que hay más universidades públicas, entonces le digo que fundamente por qué. No, otros dicen que hay más universidades privadas, le digo que me dé su fundamento. Bueno, en realidad hay un poco más de públicas que de privadas, muy poquito. Pero bueno, es interesante cómo las cosas se van fundamentando desde el sentido común. Entonces, la idea de la estadística es precisamente, nos da información, nos da datos, que hace que rompamos con ese sentido común. Y me permite también tener criterios de decisión para analizar los hechos cuando prevalecen acciones que están basadas, o fenómenos que están basados en la incertidumbre. En este caso, del coronavirus, evidentemente no conocemos demasiado, se conocen algunas cosas, otras no, otras están en discusión. Entonces la estadística va a aportar elementos para poder disminuir esta incertidumbre y poder tomar decisiones acerca de qué estrategias tomar con respecto al coronavirus. Bueno. Habíamos visto también en el primer teórico, que lo subí al aula web, habíamos definido que era estadística, las dos funciones de la estadística, descriptiva e inferencial. Toda esta primera parte de los teóricos y de los prácticos está basada en el análisis descriptivo. Después vamos a ver, después que terminemos correlación, vamos a entrar en el tema de lo que es el análisis inferencial. Habíamos dicho también lo que es la medición,
cómo uno tiene que abordar un tema de investigación o de un trabajo estadístico, y en ese sentido, bueno, definir desde qué marco teórico lo va a abordar, cuáles son los conceptos, constructos o variables teóricas con las que nos vamos a manejar, pero después vamos a tener la necesidad de medir esos conceptos teóricos. Y esto lo vamos a hacer a partir de un mecanismo que se llama operacionalización de la variable. También habíamos visto los niveles de medición, los tipos de variable, y habíamos hecho mucho hincapié, y mis compañeros también hicieron en el primer práctico hincapié en lo que es un dato. Dijimos que un dato tiene una estructura tripartita que está conformada por la unidad de análisis, la variable y el valor. Yo quiero hacer una reflexión ética sobre el tema de la construcción e información de datos. Yo doy siempre el ejemplo que, por ejemplo, puede dar un laboratorio que dice que el 80% de los pacientes a los cuales se les administró determinada droga remitieron su enfermedad. Lo primero que me tendría que preguntar es el 80% de cuánto, porque no es lo mismo el 80% de 100 pacientes que el 80% de 10.000 pacientes. Y a veces hay algunos pícaros que lo dan precisamente en porcentaje para obviar este dato. ¿Cuál es la cantidad de personas que fueron tratadas con esta droga? Después aparece un poco el tema de si los datos son confiables o no son confiables, ¿no? A veces se pone en juego en este momento en el coronavirus, una de las cosas que está dando vuelta es que las cantidades de personas confirmadas están muy ligadas a si se ha hecho testeos o no de casos. Yo lo que les aconsejo siempre es que uno se pueda basar en fuentes confiables. Después van a ver en el Power que yo les armé, al final tienen bases de datos donde ustedes pueden recurrir información oficial. En este momento hay que manejarse con la información oficial, porque también hay gente que, digo, acá también hay juegos de poder donde van un poco contradiciendo los datos para sacar algún tipo de ventaja. En este momento las fuentes de información es la sala de situación del Ministerio de Salud. Habíamos dicho que la sala de situación es el lugar donde se procesan datos que dan cuenta de la situación de salud en el país. Bueno, vamos a empezar con el primer teórico. Bueno, el contenido del primero, me equivoqué, del teórico número 2, el contenido está en relación a la unidad número 2 del programa de teóricos. Como bien había dicho hace un rato, hay etapas en un proceso estadístico, que es el planteamiento del problema, qué quiero estudiar y por qué. Después también, que lo habíamos visto en el primer teórico, es ver si yo decido trabajar con la población total o con una muestra. Habíamos dicho que trabajar con la población total en general lleva mucho tiempo procesar los datos, no trabajo con personal especializado. En general lo que uno trata es de seleccionar una muestra que la habíamos definido como un subconjunto representativo de esa población. Cuando hablamos de población, lo que estamos hablando es del censo, el censo de población, que fíjense que se hace cada 10 años. Después habíamos hablado de que íbamos a definir desde un marco teórico cuál era ese concepto, esa variable teórica, ese constructo, y de ahí va a ver cómo iba a medir ese concepto, que es lo que decía la definición operativa de las variables. Bueno, una vez que tengo definido esto, tengo que empezar a recolectar los datos. Y acá yo quiero hacer una referencia a lo que son las fuentes primarias y fuentes secundarias.
Las fuentes primarias es cuando yo construyo el dato. Por ejemplo, si yo quiero saber la evaluación de la cursada de estadística por parte de los alumnos, les tomo en la última clase una encuesta donde relevo determinadas variables, por ejemplo, si la metodología del profesor fue adecuada o no, si la bibliografía fue entendible o no, bueno, y otras variables que a mí se me ocurran. Ahí yo estoy construyendo el dato a través de un instrumento. En este caso el instrumento sería la encuesta. También habíamos visto en el teórico 1 que los dos elementos de un medio simple, el análisis de esto es más complejo, pero para que sepan que tenía que tener dos condiciones, que es la validez y la confiabilidad. Bueno, recolectamos los datos. En el caso del coronavirus, ¿cómo se recolectan los datos? El Ministerio de Salud de la Nación conformó un registro de información que fue enviado a cada una de las provincias. La provincia llena ese registro, lo envía a la sala de situación del Ministerio de Salud, ahí se procesan los datos y da como resultado un informe epidemiológico día a día, que, bueno, ustedes lo podrán ver, que a las 9 de la mañana la gente del Ministerio de Salud da cuenta del estado en que está la pandemia en nuestro país. Bueno, ya recogimos los datos, tenemos todos los registros, tenemos que ordenar esos datos. Ahora después vamos a ver cómo se ordenan. Después los organizamos y los presentamos. Y los podemos presentar en tablas y en gráficos. Después vamos a analizar los datos, que esto lo vamos a hacer con medidas estadísticas, que vamos a empezar a ver hoy y las clases posteriores. Y después tenemos que interpretar. Yo una de las cosas que pretendo de un curso de estadística aplicada a la psicología es que ustedes, después de haber cursado esta materia, puedan interpretar información estadística. Fíjense que cuando uno ve programas económicos, programas políticos, nos viven tirando con artillería fuerte de estadística. Bueno, que uno pueda poder leer esa información. Yo digo, o por ejemplo, cuando uno está leyendo algún material científico, si ve un cuadro, un gráfico, que no pase la hoja porque no lo sabe leer. Y después, bueno, después que uno interpreta la información y todo eso, lo que uno debe hacer es un informe donde haga un análisis detallado de todo lo que fueron dando los datos. Bueno, en la recolección de datos, vuelvo a decirles esto, que es importante seleccionar un instrumento de medición que sea válido y confiable, aplicar ese instrumento de medición y preparar las mediciones obtenidas, que una forma de prepararlas es a través de la codificación de datos. ¿Qué implica codificar los datos? Esto allana sobre todo para poder trabajar después el procesamiento de la información. Supóngase que yo tengo la variable sexo con dos categorías que son exhaustivas y mutuamente excluyentes. Entonces digo varón y mujer. En vez de poner varón y mujer, le puedo poner 1 a varón y 2 a mujer. Eso es la codificación de los datos. Una vez que recojo los datos, los voy a ordenar en lo que se llama una matriz de datos. La matriz de datos es un cuadro de doble entrada, donde va a estar representando esta estructura tripartita del dato. Fíjense que tienen las unidades de análisis, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que en este caso son individuos. En el caso del coronavirus, sexo, le puse 1 a varón, 2 a mujer. La edad, el tipo de caso, si es un caso confirmado, si es por contacto directo, si es de circulación comunitaria, y el lugar de residencia, que en este caso 1 sería la ciudad de Buenos Aires y 2 la provincia de Buenos Aires.
Este cuadro me permite hacer dos lecturas. Una lectura donde puedo ver cómo se comporta la variable sexo en todas las unidades de análisis, entonces ahí estoy haciendo una lectura por columna. O puedo hacer una lectura horizontal, por fila, donde voy a ver cómo se comportan todas las unidades de análisis, todas las variables en cada una de las unidades de análisis. Bueno, vamos a empezar a procesar la información. Bueno, una primera forma de interpretar de procesar la información sería hallando las frecuencias. ¿Qué es una frecuencia? La frecuencia es la cantidad de veces que se repite cada valor de la variable. Esa sería la frecuencia absoluta. Las frecuencias relativas son aquellas que me da la relación de una categoría, de la frecuencia de una categoría en relación al total de casos. Esto va a dar la suma de todas las frecuencias relativas de un conjunto de datos, va a ser igual a 1. Pero uno no está acostumbrado a decir el 0,33% de los alumnos rindieron solamente una materia en el año. Uno está acostumbrado a plantearlo en porcentaje, entonces dice el 33% de los alumnos rindieron una sola materia durante el año. Y después están las frecuencias acumuladas, que ahora lo vamos a ver más claro en una tabla. Entonces, en el caso del coronavirus, por ejemplo, si yo quiero sacar la frecuencia relativa de los casos confirmados de contagio cuyo origen es el contagio importado, sobre el total de casos confirmados lo que hago es 718 casos, que son los importados, dividido el total de casos confirmados, que es 1628, y lo multiplico por 100. Entonces, ¿qué digo? Que el 44,10% de todos los casos confirmados corresponden a contagio importado. Después tenemos las frecuencias acumuladas. ¿Qué son las frecuencias acumuladas? Van a ver que esto sobre todo nos va a servir, por un lado, para cuando graficamos la ojiva de Galton, que cuando hablamos de las curvas exponenciales o curvas más amesetadas que permanentemente se está diciendo en los medios de comunicación, está armada esta ojiva con frecuencias acumuladas. Y también es una frecuencia que nos va a servir para poder hallar las medidas de orden que vamos a ver en el próximo teórico. Pero fíjense, en este caso voy a trabajar con las frecuencias acumuladas ascendentes. Tengo 4 personas, esa es la frecuencia absoluta, que tienen 18 años, 19 personas que tienen 19 años, 3 personas que tienen 20 años, una persona que tiene 21 años y 2 personas que tienen 22 años. Entonces, ¿qué voy haciendo? Voy acumulando. 18 años tengo 4 personas. Con 19 años o menos voy a tener 5 personas, sume 4 más 1. Con 20 personas, con 20 años o menos voy a tener 8 personas. ¿Qué lectura hago esto? Digo, hay 8 personas que tienen 20 años o menos. Bueno, como ustedes habrán visto y que yo les subí en el primer teórico, este es un informe del Ministerio de Salud de la Nación, donde reporta el estado diario de la situación de COVID-19 en la Argentina. Vamos a leerlo un poco para poder interpretar, que esto yo es lo que les planteaba, que es lo que me interesa que ustedes puedan hacer después de que cursen Estadística aplicada a la psicología. El total de casos confirmados en Argentina es de 1628. Este es un dato de ayer. Este es N, es el número total de casos. ¿Cómo surge este número total de casos? De sumar todas las frecuencias, de los cuales 54 fallecieron. Respecto a los casos confirmados, 44,1% son
de origen importados. Esto ya habíamos dicho que cómo lo sacábamos, este 44,10. Hacíamos el cociente entre los casos que son de origen importado sobre el total de casos confirmados, y así sucesivamente. Fíjense que esto todavía sigue teniendo sigue siendo el porcentaje mayor, porque esto se origina los primeros contagios y demás con gente que viene del exterior, pero van a ver que a medida que el virus tenga circulación comunitaria, vamos a ir aumentando el 10,7%, va a ir disminuyendo el 44,10% y el 34,6% va a aumentar y el 10,7% también. Después del total de casos confirmados, que es 1.628, el 44% son mujeres y el 56% son hombres. Bueno, acá yo puedo sacar cuánto es la frecuencia absoluta, para saber qué cantidad de mujeres hago. Entonces lo que voy a hacer es ver si el 100% son 1.628, cuánto es 44% en ese 1.628. El número de casos descartados hasta ayer, bueno, eso no nos interesaría. Después, las principales franjas etarias afectadas de los casos registrados corresponden a la variable edad, que estaría la mínima edad de los casos confirmados son 20 años, y la que más tiene es 59, siendo la edad promedio, esto lo vamos a ver después qué son los promedios. Bueno, vamos a hablar ahora de lo que es proporción y razón. Existen dos tipos de indicadores, que es la proporción y la razón. La proporción es el cociente que resulta de dividir un subconjunto, por el conjunto total en que está incluido. Por ejemplo, sería el numerador, la cantidad de mujeres de una población respecto a la población total. Y la razón es el cociente que resulta de dividir dos conjuntos o subconjuntos distintos que no tienen elementos comunes. Vieron que acá, en el anterior, habíamos planteado que el 44% eran mujeres y el 56% son varones. Hay una razón que se llama razón de masculinidad, que es la cantidad de mujeres en relación a los hombres. Este es un indicador que es compartido por todos los países y que es un indicador de salud pública. Otro tipo de procesamiento que podemos hacer de la información son las tasas. Las tasas es el cociente que resulta de dividir un número de acontecimientos sucedidos durante un periodo de tiempo por la población existente durante ese periodo. Por ejemplo, la tasa de mortalidad infantil. La tasa de mortalidad infantil, en el caso del programa que yo trabajé, era el indicador más importante. ¿Por qué? Es un indicador muy sensible a las situaciones de pobreza. Cuando la pobreza aumenta, aumenta la mortalidad infantil. Y lo interesante, y cuando hablamos de mortalidad infantil estamos hablando de todos los chicos que fallecen durante el primer año de vida. Y la población serían todos los niños nacidos vivos en ese periodo de tiempo, y en un lugar especificado. La tasa siempre da un tiempo y un lugar. Este es un indicador importante porque la mitad de los chicos que se mueren menores de un año son por cuestiones evitables. Si uno parte de un concepto de salud integral, digo, me parece que como Estado, en una cuestión intersectorial, tenemos que abordar la problemática de la pobreza, sobre todo donde hay chicos muy pequeños, para evitar que ese 50% de chicos se nos mueran. A veces una de las causas de la mortalidad infantil en el primer año son en el invierno las infecciones respiratorias agudas,
y está ligada por ahí a que viven en viviendas muy precarias, que no tienen a mano un nebulizador, que no pueden llegar en tiempo y forma a los servicios de salud, bueno, un montón de cuestiones que son realmente para mejorar, para poder evitar esto. Después vamos a ver, yo les voy a mostrar en una tabla cómo se ve también a través de las tasas de mortalidad infantil. Es un indicador para ver la inequidad en salud, que es uno de los desafíos del sistema de salud. Cuando hablo de inequidad me estoy refiriendo a darle más al que más necesita. Bueno, también habíamos dicho en el teórico 1 que la epidemiología es una disciplina que se basa, una de las herramientas fundamentales de la epidemiología, que es la disciplina que estudia el proceso de salud y enfermedad en las poblaciones. Algunas medidas, tiene muchas medidas de epidemiología, pero nosotros vamos a ver algunas de ellas como son las medidas de frecuencias de las enfermedades, que son la tasa de incidencia y de prevalencia. Cuando hablamos de prevalencia es una proporción, describe la proporción de la población que padece la enfermedad que queremos estudiar en un momento determinado. Es decir, es como una foto fija, no se tiene en cuenta la variable tiempo. Entonces, si yo al día de hoy quiero saber la cantidad de diabéticos que hay en relación a la población, voy a tomar, el numerador sería la cantidad de diabéticos sobre la población total de la Argentina por un factor de ampliación que lo puedo poner en 10.000, en 100.000. Este factor de ampliación depende de la incidencia que tiene el numerador en el denominador. Cuando más chiquita es la incidencia del numerador en el denominador, el factor de ampliación es más amplio. En el caso del coronavirus no es una tasa que en este momento nos dé demasiada información, pero sí la tasa de incidencia. ¿Qué es la tasa de incidencia? Y esto sí es una tasa, porque va a tener en cuenta el lugar y el tiempo. Dice, va a contabilizar el número de casos nuevos de la enfermedad que estudiamos que aparece en un periodo de tiempo previamente determinado. Entonces yo puedo sacar la tasa de incidencia desde que apareció el primer caso hasta el día de hoy, y en el numerador van a estar todos los casos confirmados y en el denominador el total de las personas que están en riesgo. Y la verdad que la población total, porque todos estamos en riesgo de contraer el coronavirus, también multiplicado por un factor de ampliación. Una tasa que está apareciendo bastante seguido cuando se da información desde el Ministerio de Salud también es la tasa de letalidad. Es la proporción de personas que mueren por una enfermedad entre los afectados por la misma en un periodo y área determinado. Acá vuelve a aparecer, por eso es una tasa, aparece la variable tiempo y lugar. Es un indicador de la virulencia o de la gravedad de la enfermedad. Entonces, ¿cómo sacamos la tasa de mortalidad? De letalidad, perdón, es la cantidad de personas muertas por coronavirus sobre la cantidad de personas con diagnóstico de la enfermedad por 100. Bueno, ahora vuelvo a la tasa de mortalidad infantil. Fíjense, este es un estudio comparativo de la tasa de mortalidad infantil durante los años 2012, 2013, 2014, 15 y 16 por provincia. Fíjense que en total país, que esto sería el promedio de país, da 9,7 en el 2016. Hay provincias que están por debajo de este total país y otras por encima. Fíjense que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene 7,5, mientras que Formosa, que es una de las provincias más pobres, tiene 15. La tasa es 15. ¿Cómo se interpreta esto? En el total país sería, cada 1000 chicos que nace se mueren 9,7.
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cada 1000 niños que nacen se mueren 7,5. Y en Formosa se mueren 15,15. Fíjense que entre la ciudad, la de Formosa es el doble de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Yo siempre hago un chiste con esto, que digo que Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. Bien es sabido que la mayor cantidad de recursos lo tiene la ciudad de Buenos Aires, en cuanto a hospitales, recursos económicos y demás, ¿no? Ahora, estos datos para mí son fundamentales a la hora de planificar políticas de salud, porque yo, ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, tengo que ver cómo bajar esta tasa de mortalidad en Formosa. Y entonces ahí es donde debería poner los recursos humanos y económicos principalmente. Entonces, esto es lo que decíamos, ¿no? Que la estadística nos da herramientas para tomar decisiones lógicas. En este caso sería, acá se ve bien claro la inequidad en salud. Bueno, algunos ejemplos, como habíamos visto, y habíamos hablado también de las razones. Acá está. La razón de masculinidad es la relación entre el número de hombres y de mujeres en una población dada y se expresa como el número de varones por cada 100 mujeres. ¿Se acuerdan cuando habíamos visto en el informe epidemiológico que decían que el 44% eran mujeres, el 56% eran hombres? Bueno, yo saqué del porcentaje cuál es la frecuencia absoluta. El 56% de 1.628 casos son 912. Y el 44% de 1.628 son 716 casos. Me da 1,27. ¿Cómo leo esto? Hay 1,27 varones cada 100 mujeres. Después también saqué la tasa de incidencia y me da que es 3,65. O sea, cada 100.000 personas hay 3,65 casos nuevos. Y la tasa de letalidad me da 3,31 cada 100. ¿Qué quiere decir? Que cada 100 personas se murieron 3,31. Y este es un dato que yo lo puedo tener probabilísticamente para poder pensar que si sigue así, a partir de los contagios, de la cantidad de contagios, puedo tener la cantidad de fallecidos que puede haber, siguiendo las mismas condiciones, ¿no? Por supuesto. Bueno, habíamos visto que los datos se podían presentar de dos maneras, a través de de tablas o de gráficos. Bueno, esta es una tabla de distribución de frecuencia. La tabla de distribución de frecuencia, por un lado va a tener la variable, que en este caso es origen de contagio de casos confirmados, y la variable está categorizada en importados, por contactos, por circulación comunitaria y en investigación. Cuando decimos que las categorías tienen que ser mutuamente excluyentes, estamos hablando de que si está en importado no puede estar por contactos. Y cuando decimos que son exhaustivas, yo tengo que tener en cuenta todas las categorías de lo que entiendo por origen de contagio de casos confirmados. A veces cuando yo no conozco bien las categorías, puedo poner abajo otros, para que si no los puedo poner en las categorías anteriores, lo pongo en otros. La frecuencia absoluta son la cantidad de veces que se repite cada categoría de la variable. En este caso tenemos 718 casos que son importados, cuya frecuencia relativa es 44,10%. Otra forma de presentar la información es a través de las representaciones gráficas. Las representaciones gráficas tienen que ser muy claras porque el impacto es visual, tiene que tener un título acorde a la información que están presentando, ubicado en tiempo y forma, en tiempo y lugar,
porque a veces uno ve gráficos que dice cantidad de contagios de coronavirus, pero no sabe dónde es ni en qué momento. Bueno, las representaciones gráficas hay muchas, pero nosotros vamos a ver las más comunes para presentar información. Uno es el gráfico sectorial. Este gráfico nos permite representar variables cualitativas del nivel nominal u ordinal. El gráfico de barras, que también sirve para trabajar con variables cualitativas y cuantitativas discretas. El histograma de Pearson y el polígono de frecuencia, que se trabaja con variables cuantitativas, continuas, y de variables que estén medidas en nivel intervalario racional. Y la ojiva de Galton, que es un gráfico que se trabaja con la frecuencia acumulada, que es lo que vemos permanentemente cuando hablan de la curva del coronavirus. Bueno, este es un gráfico sectorial. Siempre es importante también que el gráfico tenga el título. Fíjense que dice origen de contagio, Argentina, año 2020. Esto por ahí sería también poner la fecha, pero ya lo puse arriba, que las fuentes del reporte diario matutino de número 47, las fuentes del Ministerio de Salud de la Nación. Y fíjense que también están dados los porcentajes, lo mismo que vimos en la tabla, ¿no? Y la referencia, ¿no? Por color, a qué categoría de la variable responde. Acá tenemos un gráfico de barras, que son casos nuevos de coronavirus, y está dado por fechas. Son casos, entonces es un gráfico de barra, y estamos viendo claramente, la barra, la altura de la barra es la que nos da la información está demostrando las frecuencias durante cada una de las fechas. Este es otro gráfico de barras, donde vemos que la variable es cualitativa y del nivel nominal. Son las personas con otros problemas de salud que están en riesgo, y entonces la tasa de letalidad, perdón, entonces las categorías serían sin condición previa, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades respiratorias crónicas, hipertensión y cáncer. Fíjense que cuando habla de la tasa de letalidad, cuando habla de enfermedades cardiovasculares, que en este caso serían las personas que han tenido mayor riesgo de morirse, que se han muerto, la lectura es 1 de cada 10 pacientes con enfermedad cardiovascular murió. El histograma de Pearson, la fuente la tienen abajo, dice los ancianos tienen un riesgo mayor. Los datos iniciales sugieren que cuanto más edad tengan las personas, mayor es el peligro del virus. La tasa de mortalidad en China continental fueron superiores entre pacientes mayores. Fíjense que entre mayores de 70 años tenemos el 22,8% de la población que se murió. ¿Cómo se lee la tasa de letalidad de los pacientes entre 70 y 79 años? Cerca de 1 de cada 10 pacientes con 70 años o más falleció. Esto que a veces uno dice, bueno, los viejitos que tienen menos inmunidad y están en riesgo, bueno, esto lo estamos viendo clarísimo, que la población de mayor riesgo es las personas mayores de, en este caso, de 70 años, ¿no? Entre 60 y 69 menos. Bueno, y acá vemos, es un gráfico que conseguí, está en inglés, pero está muy claro, donde vemos en relación a los confirmados, los muertos, los dados de alta, de eso, la ojiva de Galton. Otro gráfico que a mí me interesa que ustedes puedan interpretar
que es un gráfico que se utiliza sobre todo mucho en demografía, es la pirámide poblacional. La pirámide poblacional está basada en dos variables, que es sexo y edad, y entonces conforme a la forma que tenga esta pirámide poblacional, también uno va a ver cuáles son las estrategias que se va dando desde el sector salud por edades. Fíjense que acá se ve claramente que las mujeres llegan más mujeres a edad avanzada que varones. Las pirámides poblacionales son interesantes verlas también en épocas de guerra. En épocas de guerra uno va viendo que, supónganse, personas entre 20 y 50 años, después que pasa la guerra se va achicando mucho, pues son los hombres los que mueren en la guerra, entonces la pirámide poblacional del lado de hombres es más estrecha que el de las mujeres. O uno puede observar también en las pirámides de población de algunos países de Europa, donde la tasa de natalidad es negativa, o sea, hay muchas mujeres que han tomado, o parejas que han tomado la decisión de no tener hijos, entonces van a ver que la base se va a ir achicando, y como aumenta la esperanza de vida, va aumentando, no va a ser tan en punta la pirámide en las edades avanzadas, sino que va a ser un poco más como rectangular. Que aparezca una pirámide donde arriba es un poco más rectangular, más en punta, nos lleva a pensar que nosotros tenemos que plantear políticas públicas hacia esta población de adultos mayores. Y bueno, la psicología no está exento de esto. La psicología también tendría que pensar todo el abordaje de la salud mental de los adultos mayores. Entonces, una pirámide de población es un gráfico que brinda información sobre la población de un lugar en un momento determinado. En ella se representa básicamente la composición por edad y sexo de la población. Pero además se puede inferir otro tipo de información como migraciones, mortalidad infantil, guerras, epidemias, políticas vinculadas a la natalidad, un poco las referencias que le hice. Es decir, analizando una pirámide de población se puede interpretar la dinámica y evolución de una población. Bueno, me interesa también que ustedes puedan consultar y se acostumbren a poder investigar temas en bases de datos que son confiables y están relacionados al tema de la salud. En este caso yo les puse las principales, la de Organización Mundial de la Salud, el Observatorio Mundial de Salud, la Organización Panamericana de la Salud, la Red Latinoamericana del Caribe para el fortalecimiento de los sistemas de información, la Organización Panamericana de la Salud en Argentina, el Ministerio de Salud de la Nación, el Sistema Estadístico de Nación, el Ministerio de Salud de la provincia, también en la Dirección de Estadística, y en el caso del coronavirus, alguien que da, hay una página, que es de Johns Hopkins, de la es una universidad de medicina de Estados Unidos, donde da minuto a minuto la situación del coronavirus en el mundo. Es interesante porque ya han armado muchos de esta información, está interactiva. Bueno, los invito a que puedan acceder a esta página y bueno, ver un poco cómo se presenta la información. Está en inglés, pero... Bueno, la bibliografía es la que figura en el programa de teóricos. Bueno, espero no haberlos cansado, ha sido un grupo, a mí me cuesta bastante esta forma, porque la verdad que en las clases presenciales y este intercambio con los alumnos, verles las caras, verles a veces cuando vienen con sueño y todo eso, cuando doy a la mañana el teórico, a mí me motiva mucho el contacto con los alumnos, pero bueno, es un desafío. Tenemos que cuidarnos, tenemos que estar juntos, tenemos que ser solidarios. Traten también de tomar esta cuarentena para hacer cosas placenteras, traten de no
ver demasiada información en los medios de comunicación, que eso la verdad que incide negativamente en la salud mental. Bueno, vean muchas series en Netflix, hagan lo que tengan ganas, estén en contacto social con los amigos a través de medios electrónicos, de comunicación por internet, bueno, y disfruten de poder seguir aprendiendo de esta forma. Una cosa que les quería decir también, que yo en la página web aparece mi email, me pueden llamar para cualquier dificultad que tengan con los teóricos, lo que no entiendan, alguna pregunta que me quieran hacer, estoy a disposición de ustedes y es un placer hacerlo. Bueno, les mando muchos cariños y nos vemos la semana que viene.